Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio de detalle semanal y como les habíamos anunciado en el día de hoy tenemos una entrevista súper especial con la doctora Carmen Adames, médico, epidemióloga y directora de El SEDMA, conocido mejor como el Hospital de los Maestros. Muy buenas tardes y bienvenida doctora, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, yo feliz de poder en este espacio orientar a la población sobre una enfermedad que tenemos diariamente con nosotros. Bueno, precisamente doctora, ya que entramos de una vez en materia, tenemos una realidad y es el dengue, la chikungunya, la malaria y todo eso. Hablaremos de la historia epidemiológica en el país, ¿verdad? De estos virus, de estas enfermedades, pero sí nos gustaría saber por qué dengue ahora mismo en la República Dominicana, cuando se supone que para esta fecha no es habitual que haya esa alerta, sobre todo que hay ahora mismo de casos. Mira, de hecho nuestro país, por ser un país tropical, no tiene unas estaciones definidas, como otros países que no tienen esta característica, que tienen su primavera en un periodo, su verano, su otoño y su invierno. Aquí es todo el tiempo. Aquí todo el tiempo, o estamos en un calorazo, o llueve. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una realidad que está afectando todas las manifestaciones de las enfermedades epidemiológicamente, que es el cambio climático. Y nosotros, durante los últimos meses, no ha parado en República Dominicana de llover, no de manera constante, pero sí de manera periódica. Sucede que en nuestro país todavía tenemos personas que no están educadas para el tema de los depósitos de agua dentro de las casas. ¿Cómo así el depósito de agua? Porque recuerda que también aquí no hay agua en el país. Exactamente. O sea, la gente tiene que almacenar el agua. Exactamente. Entonces tenemos que trabajar mucho con la población. Bueno, lo que pasa es, no me quiero ir de inmediato a la característica del mosquito, pero el mosquito que produce dengue, chikungunya y zika virus se produce en el agua limpia que nosotros depositamos en la casa. Entonces, cuando llueve, cualquier objeto que tengamos en el jardín, en el patio, entre los callejones, en los barrios, en la sala, como los floreros, se llena de agua y entonces ahí se reproduce el mosquito. Y el mosquito pica a una persona y le transmite el virus. Cuando esa persona tiene el virus recorriendo por su cuerpo y lo pica a otro mosquito, entonces ya ese se lleva ese otro mosquito consigo, porque en realidad el mosquito es lo que llamamos el vector. Yo digo que es el motoconcho, que transporta al virus y lo lleva hacia dentro de tu cuerpo y se produce la enfermedad. La enfermedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de que se produce la enfermedad, ahora mismo tenemos una importante cantidad de casos en la República Dominicana. O sea, ¿tiene los números de cuántos casos llevamos tú sabes que la vigilancia epidemiológica la lleva el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Epidemiología. Ellos reportan en el boletín de la semana número 45, que viene correspondiendo como a la segunda semana de noviembre. Ellos reportan que hay 1.101 casos sospechosos. Eso no es mucho, doctora. Siempre en epidemiología tenemos que tener un parámetro, una línea basal. Y en este caso es el año anterior. Entonces, si lo comparamos con el año anterior, tenemos 100 casos menos. O sea, podríamos, para yo entender un poquito esa estadística, que incluso la tiene el Ministerio de Salud Pública, ¿eso es en lo que va de año o es correspondiente a esa fecha en comparación con el año pasado? En lo que va de año. Va de año. En epidemiología nosotros trabajamos con semanas, no con meses. Entonces va desde la semana 1, que inicia en enero, que pudieran iniciar con 30, 31, 1, así. Hasta la semana 45, que como te dije, me parece que es la segunda de noviembre. Entonces hasta ese momento teníamos 1.101 casos sospechosos de dengue. Si lo comparamos con el año anterior, para tú saber si tienes que declarar un brote, si tienes que declarar una alerta, si tienes que hacer algunas acciones dirigidas a la comunidad, es siempre comparando con el año anterior. Entonces, en ese caso, no tenemos brote, pero sí tenemos una alerta, porque te está diciendo que en las próximas semanas tú pudieras o alcanzar tu línea basal, que son los 1.200 y tantos del 2017, o sobrepasarla. Entonces sí, y de hecho, en cada localidad
de nuestro país, el Ministerio de Salud Pública tiene las direcciones provinciales de salud o de área que tienen la responsabilidad de trabajar en la comunidad la parte del control de vectores para disminuir la incidencia de estas enfermedades. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que no estamos por encima de la media, o sea, de lo que ocurrió el año pasado, significa que todavía nos faltan 100 casos más que esperamos que no se den en la República Dominicana, ¿verdad? Así es. Porque no es un premio, es una enfermedad. Es una enfermedad. En el caso particular, ¿por qué entonces, si aún estamos debajo de la media, o sea, en comparación con el año pasado, se genera de parte de las autoridades y de la población, y sobre todo por la incidencia de los casos en los hospitales, una alerta? Eso significa que en estas últimas semanas o 2 o 3 semanas atrás, o sea, se ha incrementado más, a lo mejor solo para esas semanas, en comparación de otros tiempos. Sí, se ha incrementado, y sobre todo las alertas, como bien dice su nombre, es como cuando el semáforo se nos pone en amarillo, que nos está alertando que va para rojo. Entonces, con esto nosotros le estamos diciendo a la comunidad, ojo, porque con unos cuantos reportes de casos más, nosotros podemos sobrepasar el número esperado y estaríamos ya con algún brote. Obviamente los brotes no se dan de manera general, se dan en poblaciones específicas, en aquellas que son más vulnerables, en aquellas donde hay unos determinantes sociales que son el tema que ya mencioné, como la educación, el tema de la disponibilidad del agua, el tema del hacinamiento. Todavía nosotros tenemos familias que duermen en una sola cama, 3 y 4 personas, y el mosquito pica a uno y pica al otro y pica al otro. Pues eso se demostró cuando vino la epidemia de la chikungunya al país, primero porque la gente no estaba creyendo en el brote. Eso fue una cosa que ustedes recordarán. Ahora mismo la gente, todavía el que le dio la chikungunya, está mirando todavía los efectos en su cuerpo, y ahora, como dicen, la gente lo está asimilando. Era real. Era real, exactamente. Real, sí. Entonces, para evitar eso, el Ministerio de Salud Pública, a través de sus diferentes dependencias, tienen que activar la alerta para poder hacerlo. Doctora, que tomando en consideración que eso es una realidad, el mosquito del dengue, tomando en consideración cuántos años tenemos aquí, por ejemplo, ya de manera directa, mirando eso como una epidemia de la República Dominicana. Aquí se empezó a hablar de dengue a principios de los años 1990, 91. Se detectó en el área del Mirador una variedad de la Aedes, que es el Aedes albopictus, que también transmite el dengue, pero el que circula más en la República Dominicana es el Aedes aegypti. Y entonces a partir de ahí, como periodistas, comenzamos a manejar el tema Aedes aegypti. Para nosotros era un trabalengua, o sea, porque no era un tema tan recurrente en la República Dominicana. Exactamente. Entonces tú sabes que con el tema de la apertura de las fronteras, de que el tema de que tú estás hoy aquí y mañana dice me voy para África. África es uno de los países donde han debutado primero todas estas epidemias como chikungunya, Zika virus, el tema de las exportaciones, de las importaciones que traen consigo también, no solamente virus ni bacterias, ya hemos visto las boas que han aparecido, los reptiles, o sea, todo eso es intercambios entre países, también traen consigo ese riesgo de padecer enfermedades. Ok, cuando hablamos, por ejemplo, de eso, el Ministerio de Salud Pública ¿usted entiende que los esfuerzos que hace o las campañas que lleva a cabo, si es que lleva alguna, o sea, son suficientes para poder controlar esto, o que esto debería estar ya controlado en la República Dominicana? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de dirigir la estrategia para la erradicación, eliminación y control del dengue, que tiene 7 pilares fundamentales. Yo entiendo que el Ministerio de Salud Pública hace lo correcto. Nosotros tenemos una guía de atención. Tú no hace yo creo que ya 2 años que tú no has escuchado que nadie ha muerto por dengue, porque antes nuestros médicos se enfocaban en las plaquetas. Cuando eso se creó, sí. Entonces, al tú enfocarte en las plaquetas, tú estás dejando de mirar los otros signos de alarma. ¿Cómo cuáles que tienen los pacientes? El dolor abdominal, porque hay una distensión, porque entonces sale líquido de las células y que deben de estar dentro de la célula y se le pone el abdomen un poco distendido. En el caso de los niños, gritan muchísimo por el dolor.
También coge el líquido a nivel del tórax, a nivel de los pulmones. Ok. También entonces ahí viene cualquier tipo de sangrado. En el caso de las niñas, ojo, que hay madres que han dicho, se me formó la niña. No, está con un dengue con signo de alarma, con hemorragia, porque ya podría ser hemorrágico. el concepto dengue hemorrágico no se utiliza. Ok. Se llama dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue grave. ¿Por qué? ¿Y por qué se erradicó eso? Porque todo el tiempo la gente dice Sí, un dengue clásico, porque un tú- dengue hemorrágico, Sí. o sea, eso era lo que uno más manejaba. Sí, pero gracias a Dios que ya se eliminó esa nomenclatura. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente podía tener dengue, entonces esperaba que sangrara para decir que era un dengue grave. Ah, Y no ok. se iba al médico, el paciente se iba deshidratando, la deshidratación también afecta mucho. Claro. La evolución, los A veces pacientitos. morían, como dicen, por una complicación del dengue, Exactamente. más que por el mismo dengue. Así como es, tal. porque los niños, de hecho es así, porque es un virus, recuérdate, entonces el niño se deshidrata, el niño toma líquido, se le concentran los glóbulos rojos, al final es que viene, la hemorragia viene siendo prácticamente al final de la evolución. Un mensaje que nunca dejo cuando tengo esta oportunidad, Sí. cuando un paciente es diagnosticado con dengue, a partir del quinto día, se cuenta desde el primer día de la fiebre hasta 5 días, es que pueden venir los síntomas del dengue con signos de alarma. Él nunca debuta de que aquí estoy yo con signos de alarma, no. Es 5 días después. Muchas veces las madres toman permiso los 5 días primero en su trabajo, lo dejan para cuidar a los niños, entonces al quinto se van y lo dejan. Y es lo contrario. Y ahí es donde viene Ahí es que la viene peor el parte. problema. Otra cosa, el tema de nunca utilizar aspirina. Siempre me gusta remarcar eso, Claro. ni antiinflamatorios, como el Ni aspirina ni ibuprofeno. antiinflamatorios. No, porque pueden aumentar el riesgo del sangrado. Lo más correcto sería cuando la gente, o sea, esto es una realidad y la tenemos aquí en la República Dominicana. A cualquiera le puede pasar. El dengue, o sea, tiene una característica que no tiene privilegios ni clases sociales, Así sino es. que a cualquiera, porque usted que vive a lo mejor en la clase más alta, podría tener un florero con agua y con unas flores preciosas y de ahí puede, el dengue puede generarse. En el caso particular, ¿con cuál síntoma tiene la gente que alertarse? Podría ser un dengue lo que tengo o lo que tiene un familiar. Si la persona empieza con una fiebre de manera abrupta, es decir, estamos aquí ahora mismo y sentimos un fiebrón en 40, con malestares generales. Cuando hablamos de malestares generales estamos hablando de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, sobre todo si son menores de 5 años. Porque ellos no pueden expresar, igual que los adultos, Sí, lo claro, que sienten. sí. Lo correcto es, en primer lugar, seguir las indicaciones del Ministerio de Salud, que no es solamente cuando hay problemas. Siempre el Ministerio de Salud está orientando con relación a eso, aunque, y ahí te completo la pregunta que no la completé, pienso que las campañas deben de ser de enero a diciembre y de diciembre a enero, Todo deben el de ser año. permanentes y que Sí. deben de aumentarse las alianzas estratégicas, sobre todo con las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del Estado, para que se les obligue a hacer esa parte de prevención del dengue en la comunidad donde trabajan, Claro, por claro. esa parte. Entonces, si hay un brote, porque cuando yo te digo esos síntomas, tú vas a decir, pero eso mismo da la chikungunya, eso mismo da la gripe, eso mismo da el Zika virus, eso mismo da la malaria, pero se supone que hay una alerta de que hay un brote. Entonces, si hay un brote, usted se acerca al establecimiento de salud más cercano, sobre todo ahora que estamos hablando en el país de atención primaria, no tiene que irse a una clínica de tercer nivel ni a un hospital de tercer nivel. Usted va y ahí el médico le va a evaluar y le va a decir qué debe de hacer. Un paciente con un dengue sin signo de alarmas, con hidratación, es decir, líquidos, y con acetaminofén, puede perfectamente pasar ese periodo en la casa. A partir de que se le quitó la fiebre al quinto día, entonces observación. Si tiene dolor abdominal irresistible, que no lo aguanta, que es a los gritos, que se mantiene el niño y el adulto. Si tiene distensión abdominal, si le sale alguna erupción en la piel,
si puede tener conjuntivitis, pero sin pus, como pasa con el caso del Zika. Estoy mezclando todos los síntomas. Porque incluso puede uno ser es cualquiera de las degenerativo tres. del otro. Exacto. Exactamente, puede ser cualquiera de las tres. O dolor en las articulaciones, como que no te permiten pararte, por ejemplo, rápidamente de la cama o de donde estás sentado. Debe de acudir nuevamente al médico. Debe de hacer un hemograma, y ya en el hemograma, no buscando las plaquetas, buscando el hematócrito, buscando los glóbulos blancos, buscando los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces él va a saber si necesita ingresar ese paciente. Ok, para no permitir de que eso se convierta en un riesgo para su vida. Exactamente. Doctora, y tenemos, por ejemplo, hay un tema, hay dos tipos de temas importantes también que se están manejando en la República Dominicana. La malaria y la influenza. Pero en el caso particular de la malaria, me gustaría saber, por ejemplo, ¿por qué nosotros y en qué nivel, si usted tiene también los datos como epidemióloga, y yo sé que como directora de hospital siempre están ahí alerta con este tema? O sea, ¿por qué volvemos otra vez a tener nosotros que lidiar con el tema malaria? ¿Y a qué niveles está en la República Dominicana? Sí, bueno, con relación a la malaria, en términos epidemiológicos, es diferente al dengue, porque entonces este año sí tenemos un número de casos mayor que el año anterior. Ahora, ¿Cuáles? Si tiene los números. Hay reportado como sospechoso unos 498, confirmados 88, y hay un fallecimiento. Okay. Entonces, vinculado a la malaria. ¿Qué es lo que pasa con la malaria? Que la malaria, hay dos formas que se diagnostica. O es que la persona viene de otro país ya con la enfermedad, sea un caso importado, o es un caso autóctono, que es cuando la persona se infecta en el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros estamos teniendo mucha migración que no necesariamente es de nuestro país fronterizo, y vienen y hay reportes cada semana en los boletines de epidemiología de esos migrantes que vienen ya con el tema de la malaria, que también es una enfermedad que se llama paludismo y que también es transmitida por el mosquito. La diferencia entre los mosquitos. Eso me gustaría, porque la gente dice, bueno, dengue, chikungunya, Zika, ya eso nosotros como que lo manejamos. Exacto. El tema de la malaria parecía un tema, ya una enfermedad olvidada en la República Dominicana. O sea, como que no era tan frecuente, tan manoseada. Ahora cuando la gente dice, hay malaria, eso crea como un pánico, una alerta en la República Dominicana. O sea, ¿cómo la gente se contagia de malaria? O paludismo, que creo que lleva ese mismo nombre. Es lo mismo. Antes se llamaba paludismo, malaria siempre es el nombre con el que se denomina. Okay. Entonces, en primer lugar, el dengue. El dengue, la chikungunya y el Zika virus se transmiten por el mosquito Aedes. Un mosquito sano pica a una persona con el virus, se lleva el virus consigo. Cuando pica a la otra persona, sale por la salivita del mosquito. ¿Y por la saliva del mosquito? Por la saliva sí, ahí es que él está. Entonces, el quien pica es la mosquita hembra, porque la mosquita tiene la necesidad de tener sangre para poder madurar sus huevos. Los varones se alimentan del néctar de las flores y de las plantas. Entonces, esa variedad transmite 3 enfermedades, pero del dengue existen 4 clasificaciones del virus del dengue. Y por eso es que la enfermedad sí puede repetir en el caso del dengue. ¿Dicen que la chikungunya también repite? No, lo que pasa es que la chikungunya no se ha demostrado todavía que repite. No se ha demostrado. Lo que sí es que las secuelas pueden durar 2 años o más. Y por eso hay personas que le dieron chikungunya. Tú sabes que hubo diferentes manifestaciones, graves, no graves y gravísimas, yo diría. Atrofiamiento de las extremidades. Sí, yo conozco personas, mi mejor amiga murió, y claro, ella tenía un problema cardíaco y se le agravó con el tema de la chikungunya, o sea que realmente fue una epidemia. Afectó mucho a las personas de la tercera edad, o sea, bastante Entonces, a los adultos mayores. ese mosquito que transmite esas enfermedades es domiciliario, agua limpia, donde quiera que usted tiene, él coloca sus huevos en la pared del recipiente, por encima del nivel del agua. Por ejemplo, no sé si se podrá ver. Vamos a hacer la prueba con aquí. esta copa.
ella pondría los huevos pegados de esa copa y Ok. encimita del nivel del Pero agua. por encima del nivel del agua. Exactamente, como a los 7 días ya está el huevito y Sí. sale el mosquito, hace todo su proceso de metamorfosis y todo esto y sale volando listo para copular. Por eso es que hay tantos mosquitos. O sea, inmediatamente ya es un adulto que puede aparearse con otro mosquito y la cantidad de huevos que ponen inmenso. Entonces, el virus, el de la malaria, Sí. este también se transmite por un mosquito, el mosquito anófeles. ¿Cuál es la diferencia? Que el mosquito anófeles es de la calle, del patio, del municipio. ¿Por qué? Porque ese se encuentra en los charcos de agua, o sea, en las aguas depositadas, como cuando llueve, Sí. en arroyos, en cañadas, coloca sus huevos en los bordecitos de esas áreas, que ahí ya no hay un Esto es control. como- El control tiene que ser municipal Y medioambiental. y ya. medioambiental. Ujú. O sea, es más difícil, pero del dengue nosotros podemos ser responsables de que en nuestra casa En no haya dengue. En el caso particular de la malaria, por ejemplo, ya que hemos visto que se han producido casos importantes en el número, porque es Sí. mucho más en comparación con el año pasado, en el caso particular, ¿cómo vemos ahora mismo ese tema en control en la República Dominicana? ¿Cómo está? Digamos que está en control. Sí. En meses anteriores, porque yo te dije el acumulado, Sí, claro. hubo una especie de brote en algunas zonas, zonas que tienen esa característica que yo te mencioné, como La Ciénega, Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste, en el Distrito Nacional, en Nigua, Santo Domingo Norte, que tiene en varias Jaina, en cañadas. Santo Domingo Norte. Entonces, ahí, mientras el foco no se corrija, tenemos la posibilidad de que la malaria no se pueda eliminar. Pero además de eso, las personas pueden tomar algunas medidas que yo pienso que las alcaldías tienen que contribuir con la población de esa localidad, porque ellos son el gobierno local. Claro que sí. Porque- Y los responsables de los desechos. Exacto, porque el ministerio tiene lo que se llama el CENSET, que es el Centro de Control de Enfermedades Tropicales, y ellos hacen las fumigaciones periódicamente. Es una fumigación que no se hace al aire como se hace cuando se fumiga para el dengue, sino que se hace con un rociado residual en las paredes, tiene todo un curso Claro. para hacer esto. La malaria tiene la ventaja de que cuando tú vas a circular en un país o en una zona donde esté el brote de la enfermedad o de que sea endémica, Sí. tú puedes tomar el medicamento como prevención. Ok, aquí Ese- hay un medicamento para antes. Sí, que tú lo puedes tomar antes, que es la cloroquina. Solo digo el nombre para que lo mencionen, pero eso tiene un peso una dosis que se calcula por peso y talla, para que no vayan a decir que yo estoy recetando por televisión, no, porque hay que ser muy cuidadoso. Claro. La gente, nosotros los dominicanos, Oh, nos encanta automedicación. la automedicación, entonces hay Eso que es verdad. ser muy cuidadoso Muy con cuidadoso eso, con esa sí. parte. Doctora, vamos a tener que hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos continuamos analizando todos estos casos, esos síntomas que puede sentir la persona a la hora también de tener malaria, y también vamos a hablar de la influenza, que vemos que hay como un pequeño brote también de eso, aunque aquí siempre hay gripe, pero vamos a ver realmente cómo vamos a nivel estadístico y a nivel realmente de la situación que se padece en la República Dominicana a nivel hospitalario. Así que ya retornamos, no nos cambie.